Bien amigos, seguimos transitando la mañana aquí en la 98.5, disfrutando de este hermoso miércoles. Y como todos los miércoles, tenemos la columna del Frente Amplio por su participación dentro de la comisión pro referéndum para la derogación de los 135 artículos de la LUC. Y bueno, en esas ramificaciones de todo el movimiento social, político, ese entramado que se han puesto de acuerdo en analizar y pensar cuáles son los artículos que no son convenientes para la sociedad, o por lo menos desde este punto de vista. Hoy recibimos a la edil Iliana Ceballos y a Francisco Gómez, que integra la comisión de No a la LUC La Valleja. Bienvenido. ¿Cómo te va, Iliana? Bueno, muchas gracias, Mario. Bienvenido. Tú también. Digo, gracias. Claro, pero está bueno que me den la bienvenida acá. Me siento... Es más, vos sabés que... No, pero genial. Vos sabés que los jueves tenemos un espacio... Te doy yo la bienvenida. Ahora. Claro, no, pero los jueves tenemos un espacio también a esta hora, mañana, y ya les recomiendo que lo escuchen, que es del CECAP La Valleja. Ah, qué lindo. Sí, he visto que, porque publican en Facebook. Ni hablar. Y Manuel me da la bienvenida, claro. Gracias por dar la bienvenida a mi programa. Ay, Yo me siento cómodo, porque el invitado también me dice, Está pero bueno. Bienvenido vos también. Sí, hay que ser hospitalario en todos los sentidos. Me da esa gana, claro, ¿viste? No, Fran, no te... Vení, tontito. Arrimate vos también. Que está bueno, Mario, porque es un espacio de construcción dialógica, ¿no? Ni Que vos hablar. invitás a esto de la entrevista, del diálogo. Ni hablar. Entonces, bueno, vos nos das la bienvenida y nosotros te damos la bienvenida a este espacio que generamos juntos. Está buenísimo. Qué bueno. Que lo que pasa es que esto no son entrevistas, Eliana. Eso. Yo necesitaría un psicólogo para esto. A Capaz ver. que vos no, porque como me conoces. Dice que está eso, que el psicólogo no te tiene que conocer Sí. para no prejuiciar nada. Una cierta neutralidad. Ahí está. Pero yo necesito, porque estas charlas son de... Es más, yo podría estar de cualquier lado. Estoy acá porque están los botones y Estás subo y con bajo, todo. pero podría estar de cualquier lado. Es así. Sí. Yo sigo haciendo terapia en radio, porque a Santiago Coitiño, cuando lo tenemos los lunes en la columna... me enteré que tiene una columna. En la columna de los lunes, a veces me pongo muy autorreferencial. Digo, tío, me estoy ahorrando la terapia, Santi. Es un negoción. Está buenísimo. Me llevo el diagnóstico sin poner un peso. Sí. Ayer fui a recibir un premio yo de Rutas y Trillo y me decía el conductor del programa, bueno, estamos hablando de bicicleta, pero justo vos metiste que el deporte es el mejor antidepresivo natural. Claro, y digo, bueno, también tengo la profesión, uno nunca la deja, no se siempre puede, es parte ¿no? de su identidad. Y uno le saca jugo a todo eso. Sí, aprovechamos claro, está la ola buenísimo. y algún pique, ¿viste? Cuando traemos los jóvenes tratamos de ver cómo actualizarnos. Sí, siempre buscamos la forma de ver las cosas. Bueno, metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con la argumentación. Bien. Vos sabés que yo tengo casi un eje temático con respecto a la derogación de estos artículos y al referéndum, es en que me parece que es interesante que la gente sepa de antemano por qué se pide la firma. La firma no deroga nada y eso está más que claro, y lo repito para que poner en tema al invitado. La firma lo que hace, habilita a que se haya un referéndum y ahí sí alguien tenga que argumentar por qué son buenos los artículos y por qué no son buenos. Exacto. O por qué son malos los artículos y por qué no son malos, ¿no? Entonces, por ahí... Más que hablar en términos de buenos y malos, las consecuencias y los efectos que puede tener la aplicación de esa normativa, ¿no? Porque Exactamente. de hecho es una normativa. La Exactamente. ley es una normativa que, bueno, como vos bien decías, Mario, lo que estamos encontrando permanentemente con los compañeros y, bueno, y Fran militando ahí, representando al Frente Amplio en la Comisión Pro Referéndum, es que la gente está desinformada, o sea, falta información. Por eso es tan importante el rol de los medios de comunicación, este tipo de espacios, lo creemos muy relevante desde nuestra fuerza política, porque en este contexto tan excepcional que estamos, con muchas personas sufriendo el aislamiento físico y aislamiento social, muchos de ellos, la comunicación, que pareciera que es lo que nos atraviesa a todos y nos conecta, a veces no llega con la información adecuada. Claro. Entonces nos encontramos en la plaza con gente que nos decía, no, yo no voy a firmar contra la LUC. No es contra la LUC, claro. Porque la LUC tenía casi 500 artículos, el Frente Amplio como fuerza política responsable y éticamente votó aquellos que consideró que eran buenos para la ciudadanía.
Igualmente la consideramos una ley bastante avasalladora, porque no es justamente el constituyente, cuando piensa en la urgente consideración, piensa en un tema que hay que tratar urgentemente y resolver en 90 días. Y acá se afectaban 7 códigos, que eso es muy importante también que las personas sepan. Claro, que en distintos temas bastante sensibles. Claro, mueven la estructura, no solamente... Es como una reforma del Estado, pareciera, ahí que apunta a eso. Entonces nosotros también como ciudadanos, todos los ciudadanos de todos los partidos políticos, tenemos que reflexionar, pensar, que nadie está pidiendo la firma para derogar nada, estamos pidiendo la firma para fortalecer la democracia. O sea, nosotros queremos que ocurran los procesos democráticos porque creemos que utilizar este tipo de herramienta jurídica para hacer una reforma del Estado no es conveniente para los ciudadanos en general, más allá del partido político. Claro. Porque justamente la ley de urgente consideración apunta a eso. Nosotros estamos pidiendo que se anulen en realidad 80 artículos, o sea, el de 80%, que son 135 artículos de los casi 500. Por eso decíamos, no está bueno pensar que estamos pidiendo la firma para derogar nada ni anular nada. Estamos pidiendo para justamente poner en consideración de la ciudadanía y en diálogo estos artículos que consideramos que atentan contra los derechos, los efectos que tendría es atentar contra los derechos humanos de las personas. Claro, y derribar eso que puede llegar a decir, bueno, si ustedes argumentan que la ley se trató muy rápido y sin conocerse, yo la derogo con mi firma sin tampoco conocer las consecuencias. Exacto. No, al contrario, la firma habilita a un referéndum. Totalmente. El referéndum va a tener un plazo y una campaña para la recolección del voto, porque ahí sí se va a tener que recoger la cantidad de votos que superen el 50%, y para ahí vamos a tener que convencer o van a tener que argumentar por qué no, y vamos a llevar la discusión a los medios de comunicación y van a traer las respuestas y yo digo vamos porque hablo de la ciudadanía en general, porque nos involucra a todos quienes, como en el caso mío, yo estoy de acuerdo de que se genere el plebiscito o el referéndum. ¿Por qué? Porque vamos a enterarnos de detalles que por ahí todavía no son ajenos. A mí me hablas de la educación y me genera preocupación el cambio estructural que hubo, pero me parece importante saber las consecuencias, porque que un consejero sea un gerente sea, si funciona bien o si hay contralor, yo no sé si me pondría a discutir, pero si vos me argumentás qué consecuencia trae que el consejero sea gerente, que la participación de los trabajadores no esté como se hacía hace 80 años, ¿no? Porque también se cambiaron cosas que se hacían hace 80 años. Transitando todos los gobiernos y todos los colores, dictaduras y todos los tipos de gobiernos electos y no electos que tuvimos. Totalmente, Mario. En eso me gustaría profundizar un poquito más cuando ustedes quieran. Por eso que nosotros planteamos esto del proceso de reflexión y análisis que merecen, ¿no? Estos artículos, y especialmente nosotros, como con Fran nos une el tema de la educación, hemos estado pensando mucho y reflexionando también, e incluso el otro día estuvimos participando de un taller de formación, por esto que decíamos de la necesidad de obtener información y de argumentar y de fundamentarle a la ciudadanía, y aquel que te dice, no, pero ¿por qué tendría que firmar yo? Claro. ¿Por qué hay que firmar? Bueno, porque hay que firmar para fortalecer la democracia y habilitar procesos de discusión, de análisis y de reflexión que no se generaron. Entonces, bueno, en este caso, cuando nosotros pensamos en todo lo que tiene que ver con la educación, también creemos que hay una concepción detrás de estos artículos que modifican y que transforman y que, como vos decías, son modificaciones estructurales y de funcionamiento del sistema educativo. Y bueno, hay una concepción también de lo que tiene que ver con la educación. Si nosotros consideramos que es un derecho humano fundamental y es una práctica social, es necesario la participación de la ciudadanía. Y por otro lado, la concepción de niño y adolescente también, que se traduce en algunos de los artículos que vamos a comentar. Pero más allá de eso, como que estaría afectando esto, la gobernanza de la educación, la concepción que se tiene de ella, la participación de los distintos actores, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la hegemonía, digamos, de la provisión, que antes era solamente pública, ¿no? Quienes pueden no solamente crear más instituciones privadas de educación, sino, bueno, los criterios privatizadores de un proceso aparentemente de privatización que estaría habilitando toda esta
digamos, reforma o estructura que quieren, los efectos que va a tener eso, digamos, luego. Y claro. asimismo también, una cosa que queríamos comentar era que hay veces que hay que analizar también la redacción de los artículos, porque por ejemplo el otro día compartíamos con Hugo Barreto, que es un catedrático de la universidad, y él planteaba esto de huelga, o sea, la palabra, ¿no? La utilización de la palabra huelga en un artículo cambia el sentido. Claro. Entonces ahí tenemos que, si vemos que hay catedráticos que son especialistas en los temas, que te dicen, bueno, acá se está colocando una palabra que cambia el sentido de esto. Entonces, bueno, yo creo que merecemos como ciudadanos, porque justamente el derecho a huelga es un derecho fundamental ganado por los trabajadores, tenemos que buscar la forma de discutir esos, claro, esos pero temas. si debemos estar informados que una palabra sola cambia todo el sentido de las consecuencias. Exacto. Por eso la importancia y la misma palabra que te protege, el derecho a huelga, ¿no? Claro. Yo apelo al derecho a huelga. Yo tengo el derecho de protestar cuando necesito hacer valer mis derechos. Y uso la huelga, esa palabra que me beneficia o me otorga el derecho, digo, en un cambio en el párrafo me trae consecuencias. Se interpreta de otra forma y trae otras consecuencias, ajá, ¿no? Entonces, bueno, por eso también me parece que estaba bueno, quizás en esto de poder discutir y como también el proceso que se ha hecho acá en La Valleja, que en realidad, bueno, estamos saliendo a las casas, bueno, la comisión ha trabajado muchísimo, capaz que Fran puede contar un poquito de eso, y los artículos que nosotros estábamos problematizando, que creemos que en realidad tiene que ver con esto que decíamos, los tres cambios que genera, ¿no?, la LUC en relación al tema de la educación particularmente. En ese trabajo, Francisco, en esa recorrida, en ese permanente estar en contacto con la gente, ¿cuánto se aprende o cuánto uno se da cuenta de que el trabajo que se viene haciendo da resultados positivos o hay que seguir redoblando esfuerzos, ¿no? Porque en ese contacto permanente me imagino que encontrarás el que directamente está dispuesto a firmar porque está informado, el que está dispuesto a firmar porque le cae simpático, y está el que no firma porque no tiene idea de dónde está parado. ¿Cuánto se aprende de ese y cuánto se termina? ¿Cuánta experiencia se saca de esa ida y vuelta? La verdad que es un intercambio hermoso el que ocurre cada vez que nos enfrentamos a una persona y nos da la posibilidad de dialogar sobre estos 135 artículos que pretendemos llevar a un referéndum. ¿Qué pasa? La gente que estaba convencida de firmar ya firmó. Fuimos las primeras personas en firmar. Entonces después aparece esto que es hasta lindo de, bueno, enfrentarte del buen sentido con el vecino, con la vecina y poder conversar, pero siempre desde el respeto y también que te dan la posibilidad de conversar. También, por supuesto, nos hemos encontrado con quienes nos dicen, no, yo no, porque esto es en contra del gobierno. Esto no es en contra del gobierno. Esto es por vos y esto es por mí. Claro. Entonces, cuando te dan la posibilidad de conversar, vos empezás a explicarle un poco, que también es una tarea complicada, porque estamos hablando de 135 artículos, te tengo que sentar y tenerte 2 días. Claro. Pero bueno, cuando te dan el pie y vos podés conversar 2 o 3 palabras, la persona ya queda convencida. Y sobre todo, que es lo que más falta información, es esto de que el referéndum es para llegar al debate y que quienes impulsaron esta ley tan regresiva den la cara de alguna forma y expliquen el por qué pusieron eso allí. Claro. ¿No? Entonces, bueno, cuando vos explicas esto de que firmar no anula nada, sino que es para llegar al debate, la gente ahí dice, bueno, entonces me debo esto, me debo tanto a mí como persona individual como para el resto de la sociedad también. Entonces todo intercambio es bueno siempre que nos movamos desde el respeto. Cuando enfrentás a un capaz que no es la enfrentar, parece muy bélico, ¿no? O sea, cuando te encontrás. Intercambiar. Claro. Cuando estás intercambiando o estás conversando con el vecino que no sabés ni siquiera de qué partido político es, que piensa, o solamente se acerca a uno a ofrecerle la posibilidad de que firme para habilitar al referéndum, y te argumenta con cuestiones como, por ejemplo, no, porque ustedes quieren sacar que no haya más una lista de violadores, o sea,
argumentos que salieron por ahí al principio que están en contra de no sé qué, o sucede una tragedia intrafamiliar y ustedes quieren derogar la LUC todavía, como que tuviera que ver una cosa con la otra, la violencia, yo qué sé, no sé, cuestiones que son ilógicas. Trato de poner ejemplos y no ser tan Sí. disparatado como los propios argumentos que aparecen. Se tiene un manualcito de decir, mira, cada artículo corresponde a tal tema, porque a veces es importante que no te gane el oportunista, el Claro. vivo que te dice, mirá, robaron en tal lado y ustedes encima quieren derogar la LUC. Sí, la Me pone... desinformación es un problema enorme que ha pasado toda la vida. Indigna un poco más a quienes tenemos un poco de información, ¿no? Cuando, bueno, figuras representativas a nivel nacional o incluso en lo departamental se ponen en este juego de desinformar incluso a sus propios seguidores, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ujú. No ganas nada desinformando, al contrario, Claro. porque lo que estás haciendo es debilitar la democracia Ujú. al ocultar información Ujú. que en todo caso, a ver, es un bien para todos el que se pueda discutir esto y que todos sepamos de qué se trata. Entonces, cuando vos entras en este juego de desinformar y demás, claramente que quienes defendemos esta juntada de firmas para llegar al referéndum tenemos que saber cuáles son los puntos que de alguna forma, desde la oposición, por llamarlo de alguna forma, no me refiero a partidos políticos, sino a favor y en contra, por decirlo de Ujú. alguna forma, te van a salir con esto de que quieren derogar el registro de violadores. No. ¿En qué artículo está el registro de violadores? No. Creo que es el artículo 2, no me acuerdo en este momento. Pero acá tengo la lista de los 135 artículos, Claro. buscalo acá. ¿Entendés? O sea, por suerte tenemos los medios y la información necesaria para poder contraatacar de alguna forma esos argumentos que están viciados. Ujú. Pero es lamentable que se genere una opinión, ¿verdad? Y una falsa percepción sobre los temas que son tan sensibles, ¿verdad? Ujú. Para la sociedad, Ujú. como vos mencionabas, Mario, Claro, el tema te violencia, pongo... el tema femicidio, Ujú. por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de las tobilleras, todo lo que estamos todos sensiblemente afectados por esas problemáticas, digamos, y que alguien, como decía Fran, formador de opinión, porque tiene una influencia, Sí, claro. verdad, en una cantidad de personas, desinforme de esa forma, ¿no? O manipule la información, no sé cómo llamarlo, de una forma a favor de algo que en realidad no es así, no es cierto, no es verdad. Entonces me parece que ahí sí tenemos un trabajo para hacer, y esto que decíamos de las redes, ¿no? Que muchas veces en las redes se utiliza la información de una forma tan inmediata y tan sin fundamento que, bueno, eso genera que las personas que estamos en esto de llame ya y no llame más, una Claro. vida rápida, miremos las cosas, no nos detenemos a leer, a pensar, a reflexionar, y eso es un poco lo que decía Francisco, que buscamos, ¿no? Que se generen instancias dialógicas de intercambio, de discusión, de confrontación de ideas, porque para eso es la democracia. Claro, Nosotros en Uruguay estamos calificados, ¿no? A nivel mundial como un país con una calidad democrática importante, y yo creo en eso, creemos en eso. Entonces por eso estamos convencidos que la ciudadanía, donde esté informada, y se va a dar la instancia para la discusión, para el intercambio. Lo que pasa es que, claro, estamos en una situación bastante excepcional, Ujú. con mucha incertidumbre, Sí. con bastante malestar a nivel social y personal, con carencias y necesidades básicas insatisfechas por una cantidad de población. Ujú. Entonces, claro, es un momento bastante crítico. Por eso también desde la comisión y desde todas las referencias se pidió que se prorrogara el tiempo, el plazo, Ujú. lo cual no fue concedido. Y eso también habla de, bueno, cuánto puede el Estado adecuarse a la calidad democrática y al pensamiento de las demás personas para poder generar espacios de discusión. Porque Claro. si se hubiera otorgado la prórroga, quizás, bueno, con esto de que sabemos que la vacunación recién está generando algún tipo de efecto, pero todavía estamos lejos de eso. Y bueno, y las instancias presenciales de diálogo, ya te digo, hemos participado de instancias virtuales, pero sabemos que es muy limitante, Claro. y que no todo el mundo accede a esas instancias. Lo mismo pasa con el tema
de la educación. Claro. De hecho, bueno, hay personas que tienen los medios y no acceden por un tema personal. Claro. Y hay personas que no tienen los medios y que quisieran acceder. Por eso, bueno, fue muy importante para el proceso que hemos hecho acá en La Valleja tener un lugar de referencia, como tenemos ahí la casa, que están los compañeros, que siempre estamos con todos los protocolos para que las personas vayan y firmen. El delivery también, que hemos hecho bastante, porque también entendemos que hay población de riesgo y hay situaciones que merecen que la persona le lleve con todos los cuidados la papeleta para que la persona pueda firmar tranquila. O bueno, en instancias claves que hemos hecho jornadas, como por ejemplo el 20 de mayo, que fue muy significativo. A mí me tocó estar en la plazoleta de los derechos humanos y ahí iba gente a firmar. La gente decía, ay, sé que están ahí, pasamos la información, iba en el auto con todos los cuidados y nosotros también. Y yo creo que eso, fortalecer la democracia implica eso, el diálogo, la participación, el encontrarnos, ¿no?, de algún modo, ya sea virtual o presencial, y la comunicación como estamos haciendo ahora, que somos ciudadanos, que estamos interesados en este debate y que queremos que nos acompañen y que las personas más allá del partido político puedan reflexionar sobre cómo afecta a nuestra vida cotidiana, a la vida de las personas, un cambio de estas características. Por ejemplo, esto que hablábamos en lo educativo, claro, ¿no? Claro. Que se trate a la educación como una mercancía, que queramos gerenciar la educación, que queramos que las decisiones las tome una persona. Bueno, eso no es el concepto de educación que nosotros tenemos, porque es un derecho humano, entonces nos pertenece a todos y hay que garantizarlo para todos. Es una práctica social, entonces involucra a muchos actores, no solamente a los de la educación. Entonces, bueno, me parece que ahí tenemos que focalizar. No queremos que se trate a la educación como si fuera una mercancía donde hay que gerenciar y generar criterios de privatización, ¿no? Vos sabés que en el 2018 FENAPES me invitó a una charla bueno, no recuerdo, tenía que ver con, vino un profesor, un catedrático australiano, y estuvieron hablando del avance de la privatización de la educación en el mundo, cómo va avanzando el sistema privado de educación con respecto a la educación laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Como tenemos nuestro gran emblema en cuanto a lo que tiene la educación. Fue en APU, me acuerdo que es muy interesante porque había representantes de Argentina, de Perú, estaba este australiano que es reconocido a nivel internacional. Bueno, estaban las autoridades de FENAPES, estaba Oliver y la gente de aquí Uruguay. Y una de las cosas que se planteaban era que este sistema que estaba justo Chile con toda esa revuelta de la municipalización de la educación de vuelta, tratar de llevar al Estado nuevamente. Y una de las cosas que me generó mucha preocupación, que no sé si está en la LUC, pero si estuviera sería más complejo todavía, que es el sistema de, bueno, lo que no puede cumplir el Estado lo cumplen los privados, pero ¿cómo accedes? En lugar de tener más lugares en el público, te doy un voucher de subsidio y vas al colegio privado. Exacto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Se daba mucho en Chile y en Perú. Como la demanda la oferta es menor a la demanda, porque empieza a flaquear de ese lado, empiezo... yo con Frank, que le anda pegando bien para la educación, y vos que sos psicóloga me ayudás, yo pongo una escuelita para primero y segundo. Claro. Porque es lo que puedo cubrir, porque la casa tiene 2 habitaciones y solamente damos primero y segundo. Y recibimos el voucher del Estado, que el voucher del Estado capaz que es de 10 pesos y los colegios cobran 15. Claro. Entonces precarizás y el niño obtiene, dentro del derecho y de la legalidad, educación costeada por el Estado como si fuera la misma. Entonces se dan cuestiones que son tremendamente deficitarias. Y totalmente. Eso me quedó grabado. Y mostraban, hasta llegaron a proyectar escuelitas en Perú y en otros lugares. Donde era mi casa con una habitación para primero, una habitación para segundo y 2 o 3 maestros con dudosa certificación, y ahí ya estaba. ¿Por qué? Porque los colegios, esos 10 pesos del voucher no alcanza, te cobran 30. Entonces vos tenías que poner los otros 20. Bueno, esos son los riesgos que corremos con introducir estos criterios de gestión propios de una empresa privada, ¿no?
y bueno, y de darle tanta participación a la educación privada en ese sentido, ¿no? Ujú. Por eso la educación pública tiene que tener el carácter que vos decías, el carácter bareliano, Claro. el carácter de laica, gratuita, obligatoria, y sobre todas las cosas de quebrar con las desigualdades sociales, Ujú, claro. porque justamente esto lo que lleva es a profundizar las desigualdades. Esos ejemplos que, bueno, el ejemplo clásico es Chile, ¿no? Sí, Que sí, lo sí, sí. tenemos, y yo he tenido varios compañeros que han venido a estudiar, porque Claro. incluso los que han podido pagarse y subvencionarse la educación media y bachillerato, después la educación superior, universitaria, es imposible de acceder. Hay una cuenta, creo que se saca, que sale la mitad bancarse la universidad en Uruguay desde Chile, ¿no? La UDELAR desde Sí, sí, Chile, sí, sí. que cualquier universidad de las más económicas Exacto. dentro del propio país. Tal cual. Y esto que tiene que ver también con un aspecto ético, ¿no? Porque Ujú. como hablábamos recién, hay una concepción de la educación que está por detrás de estas cuestiones, ¿no? Y evidentemente hay esto de la gerencialidad de la educación, lo que ha promovido es que en esos cargos donde se toman las decisiones, que se toman unilateralmente, estén personas también que provienen de la educación privada. Y entonces se saca, eso sí lo sacan los artículos de la LUC, se saca esos 10 años de antigüedad que tenía que tener una persona dentro de la ANEP para ocupar cargos de Secretaría General, de Dirección General. Entonces, bueno, por eso nosotros advertimos, la persona que vaya a llevar adelante y tomar decisiones dentro de la educación, tiene que ser una persona que haya transitado por el sistema educativo público, que conozca las características, la lógica de funcionamiento, y no una persona que viene con otras lógicas, digamos, de funcionamiento y de formación, que sabemos que pertenecen a la educación privada en ese aspecto más mercantil, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos de eso, porque justamente no es solamente los procesos de privatización no constan solo en crear instituciones privadas, sino en que hay criterios de privatizadores, digamos, Claro. que se van ¿Qué es lo que abre la metiendo? puerta? Claro, ver, ¿por exacto. por qué quiero hacer una pausa acá Sí. y te interrumpo, Irena? Porque como yo conté un ejemplo de una experiencia que viví en el 2018 en una conferencia muy, muy interesante. No quiere decir que eso esté en la luz, ni Claro. que mañana te van a dar un voucher y no porque que quede claro que Claro, yo cuento no. una situación Sí, sí. particular que la pongo a comparar y a ver si esto abre la puerta a que pueda suceder en Exacto. el futuro Por eso hoy algo tan hablábamos trágico de como los esto. efectos, ¿no? Exactamente. Y de las consecuencias que puede tener una normativa y un tipo de estructura que facilite esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos ser muy cuidadosos en ese sentido, porque para nosotros la educación pública, eso es orgullo nacional. Ujú. La Universidad de la República para nosotros también es orgullo nacional, y que estén accediendo hoy, en el caso de psicología, que yo soy docente, donde accedían 2.000 personas por año, este año se inscribieron 3.500. O sea que evidentemente venimos creciendo en la matrícula, creo que este año fue de lo que más creció la Universidad de la República, y es un gran desafío esto de la virtualidad, de las clases virtuales, de la plataforma EVA, pero bueno, todo esto viene porque hay un proceso que se ha hecho en estos 15 años de garantizar los distintos tramos de la educación, porque ¿cómo accedemos a la educación universitaria? Sí, ¿está ese análisis hecho de por qué creció la matrícula? La Y propia bueno, virtualidad da oportunidad a Eso gurises que no también, podían viajar eso y también, dijeron, bueno, ahora claro. ya que lo hago desde casa, me anoto. Por supuesto que sí, pero hay que garantizar condiciones de recursos y Claro, de calidad, ¿no? En la educación universitaria también. Y a su vez porque ya veníamos de un crecimiento garantizando los otros ciclos de la educación, esa trayectoria educativa. Una de las cosas que nosotros hacíamos énfasis, que veíamos con Fran, esto de, bueno, que no sea obligatorio de 0 a 3, en realidad nunca fue obligatorio, pero sí sabemos que se venía en un proceso de Ujú. obligatoriedad, tanto para abajo como para arriba, Claro, en sí, el sí. sentido de garantizar los objetivos que tiene la educación inicial, y mucho más en las poblaciones vulnerables, ¿no? Ujú, Cuando claro. en realidad un centro educativo o un centro CAIF o un jardín de infantes se convierte justamente en el lugar de referencia para esa familia, no solamente de formación para su hijo, sino también de contención social, de contención emocional, psicológica, porque en general tienen equipos que trabajan con las familias, incluye la participación de las familias también en los procesos educativos, y garantizar eso, bueno,
es muy importante. Si no, estamos hablando ya de recortar derechos y bueno, y eso es lo que no queremos, ¿no? Y Claro. también el rol del Estado. El Estado debe ser protector y Ujú. garante. Nosotros consideramos eso, que queremos un Estado fuerte, que sea protector y garante, y que esto no quede liberado, digamos, a las lógicas del mercado, del que le Ujú. conviene, del que hace, sino bueno, que el Estado fuertemente en esto de lo educativo pise fuertemente, así como hemos hablado también de la formación docente en relación al carácter universitario, que también nos preocupa por todo el compromiso que nosotros tenemos con la educación inclusiva y con los temas en general educativos. Bueno, cómo poder lograr eso también es muy importante. Y también el tema que lo hablamos mucho con Fran, de cuando salen de la escuela los estudiantes y acceden a una propuesta de formación profesional básica, ¿no? Ujú. Que se acuerdan que en un momento se podía a partir de los 15 años y bueno, y después se corrió para cuando egresaban de la escuela y ahora, bueno, nuevamente se vuelve a esa situación y queremos que esos chiquilines que tienen una motivación en un taller, que tienen una motivación en una profesión, que a veces es una ocupación porque les gusta la carpintería, les gusta la mecánica, que se centre en el estudiante, en el interés del estudiante y que eso garantice la continuidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es que nosotros estamos advirtiendo que esto hay que discutirlo, hay que ponerse a pensar, a reflexionar en qué estamos en cuanto a la estructura del sistema y al funcionamiento del sistema y cuáles serían los efectos de esto, que no dio el tiempo de discutir. Claro. Claro. Lo mismo el rol de los docentes, Fran, no sé si vos querés agregar algo de eso. Un poco en relación a lo que estaban hablando ustedes y esto que habíamos hablado de las redacciones en cuanto al derecho a huelga, en la redacción de los 135 artículos y especialmente en lo que refiere a la educación, se elimina lo de educación pública. Bien, o sea, queda solo establecido educación, ya es un tema importante en el que tenemos que poner ojo. Y otro, como mencionaba Ileana, lo de la obligatoriedad, ¿no? Que bueno, queda como un proceso voluntario, el de los padres, madres o responsables legales, el de inscribir a esos niños o a esas niñas en centros de primera infancia. Que bueno, sí, comparto lo que decía Ileana, de que el Estado tiene que pisar fuertemente en eso y no de alguna forma dejar de lado a quienes sí dependen del Estado para insertar Claro. en las primeras infancias en la educación. Y después, bueno, en torno también a la educación, se cambió todo, ¿no? Vinieron a Se cambió desestructurar el todo. sistema. Si te lo tengo que resumir es eso, sí. vinieron a desestructurar un sistema que tampoco es que se había formado en los 15 años, sino que ya era un proceso que venía de antes, ¿no? Y veníamos bien, ¿sí? Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, siempre pueden haber críticas, la Ley General de Educación del 2008 fue muy polémica, pero sin embargo la tuvimos, ¿bien? Y ahora, llegar de golpe a hacer un cambio rotundo en el que se cambian las estructuras internas de cada institución educativa, donde los docentes pierden protagonismo, donde se está persiguiendo docentes por las posturas que toman, donde se quiere crear un consejo de laicidad, donde repercute en el accionar docente, porque también ya te están limitando la práctica dentro del aula, Ujú. ¿no? O sea, se pierden muchos derechos para los trabajadores en la educación y nadie habla de ello. Y es muy importante porque el docente que está siendo vulnerado por los derechos de esta ley es el que está educando a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino. Entonces, ¿qué querés? Una educación de calidad. Ujú. Bueno, pero yo no puedo guiarme por los lineamientos de otra persona de lo que es una educación de calidad, porque entonces estamos volviendo a los peores momentos de nuestra historia en los que nos decían qué teníamos que enseñar, cómo lo teníamos que A enseñar. criterio personal encima. Claro, a Porque criterio personal cada de este institución gerente. va a tener su propio criterio en el sentido de que si vos la autoridad la designás a una sola persona, Claro. genera eso, de que también no va a tener el mismo, más allá de que cada uno tenemos nuestro propio perfil y cada profesor debe tener también su punto de vista de la historia, de la matemáticas y de la geografía, también está ese lineamiento individual. O sea que capaz Exacto. que si vas a tal institución vas a aprender de una manera bastante distinta a la que si vas a otra. Claro, y ahí también estamos de alguna forma seleccionando, categorizando y aumentando una brecha entre lugares y otros, ¿no? Porque ahí ya no va a ser lo mismo que vos estudies en el Liceo 3 a que estudies en el Fabini, Ujú. ¿no? Y eso tiene que ver, como decía vos, con las consecuencias que pueden dar Exacto. los elementos que están Por puestos. eso veíamos que esto tiene que ver con la centralización, la concentración también de la forma, o sea, como una concentración de la toma de decisiones en persona
y no tanto los colectivos, como decía Fran. Por eso decíamos que restringe la participación social, ¿no? Claro, y el que rol nunca de la se llega a un familia y del consenso de esa Estado. manera. Es que Exacto. de esa manera no llegas a un Sí, ¿no? consenso. Ileana, es por acá. Fran, es por acá. Claro. Chao. Por Que eso. queda muy Y ahí donde yo discuto, Mario, la concepción que está por detrás de eso de educación. Ujú. ¿Qué creemos nosotros entonces Claro. que es la educación? ¿Qué es la educación para nosotros? ¿Cómo la conceptualizamos? Ujú. ¿Qué creencias tenemos? Y bueno, y si realmente veníamos en un proceso, como decía Fran, participativo, dialógico, del cual, bueno, surgió la Ley General de Educación en el 2008 con muchas dificultades y controversias, pero una ley al fin para mejorar, pero bueno, ahora resulta que de un plumazo y sin discusión queremos borrar esto. Bueno, tenemos que tomarnos seriamente este tema, porque para nosotros la educación es un derecho humano fundamental, pero además es un derecho habilitante, que le permite a las personas, es un derecho llave se llama, Claro. que le permite a las personas ejercer otros derechos. Y por ejemplo el de participación. Ujú. Si nosotros estamos limitando la participación, ¿qué quiere decir participar? Bueno, tomar parte, ser parte y de las decisiones que me involucran. Ujú. Y yo creo que los estudiantes, la voz de los estudiantes, la voz de los docentes, la voz de la familia, de las comunidades educativas tienen que ser escuchadas para ver qué es lo que se necesita, cuáles son sus intereses y por dónde tiene que ir la oferta educativa en un territorio. Claro. Yo ponía un ejemplo de que estamos haciendo el seguimiento de algunas trayectorias en algunos territorios del interior del departamento y bueno, en este momento hay una oferta educativa solamente para la persona. Bueno, hay que promover justamente, por eso el proceso de descentralización que ha venido llevando adelante la ANEP y la Universidad de la República, porque en un país chiquito como Uruguay también tenemos que buscar formarnos de forma contextualizada. ¿Qué es lo que se necesita acá en La Valleja? Hay que ver las características nuestras de nuestro departamento, qué oferta educativa sería la más adecuada, escuchar a los estudiantes, sus intereses, y creo que en ese sentido es que nosotros vemos que falta tiempo de discusión, Ujú. falta tiempo de intercambio, falta tiempo de ver, bueno, cuáles son estos criterios que van a afectar y van a tener sus consecuencias, ¿no? Entonces por eso pedimos que pensemos juntos cómo poder discutir estos 34 artículos en el caso de la educación y los otros artículos que están vinculados, bueno, a la vivienda, a la seguridad, a lo que decíamos del derecho a huelga, o sea, una cantidad de aspectos que afectan nuestra vida cotidiana y que, bueno, como ciudadanos, todos, más allá de los partidos políticos, nosotros porque estamos convencidos de la postura del Frente Amplio y que lo ha demostrado en todo el tiempo, donde se legisló muchísimo para proteger los derechos de los ciudadanos y no queremos perder, no queremos que esto sea algo un retroceso, ¿no? Como estamos planteando, en términos de derechos, ¿no? Claro. Conquistados y derechos ejercidos por los ciudadanos. Y esto de habilitar el referéndum también es un derecho que tenemos como ciudadanos y por eso estamos convencidos de que convocamos a las personas que tengan dudas, que tengan preguntas, que se acerquen, que manden mensaje, que busquen las páginas, porque vos tenés ahí la información Sí. capaz, Fran. En todas las redes sociales van a encontrar a la comisión como no a la LUC La Valleja, donde tienen los puntos de recolección de firmas, las distintas actividades que se realizan, los contactos para el delivery de papeletas y también para solicitar la información que quieran. Ujú. En la misma línea de lo que venía expresando Ileana, después del referéndum va a llegar la instancia en la que tengamos que decidir si apoyamos o no apoyamos esta ley de urgente Claro. consideración. Claro. Firmemos para que se realice el debate, de que quienes impulsaron esta ley expliquen todo lo que estamos cuestionando y después individualmente decidamos si sí o si no. No es más ni menos que eso. Claro, porque están brindando la oportunidad a quienes escribieron los artículos de la ley, te convenzan de que están bien. Exacto, que ellos fundamenten y digan por qué y para qué y qué efectos tendría esto en los ciudadanos, ¿no? Porque realmente no se generó esa instancia de discusión y creemos que son temas muy sensibles, como vos traía, el tema de la seguridad también. Nosotros estamos trabajando desde hace muchos años para no criminalizar a los adolescentes y a la juventud. En este país hay un discurso muy fuerte. Lamentablemente yo he estado en estos días trabajando el tema suicidio, tenemos altos índices de suicidio en adolescentes y estamos hipotecando el futuro del Claro. país. Un país que tiene un problema demográfico importante, que no repone la población. Ujú. Bueno,
En el departamento de La Valleja, que es uno de los departamentos más envejecidos, los jóvenes, por supuesto, en todas las sociedades son un tesoro, porque son el presente y el futuro, en el sentido de, bueno, tenemos que velar por eso, por garantizar esos derechos, porque los adolescentes y los jóvenes encuentren un proyecto de vida con sentido. Y bueno, entonces ahí podemos empezar a pensar en la prevención y en que el Estado fuertemente está ocupándose y garantizando los derechos de esa población especialmente. Y cuando hablamos de educación también estamos pensando en esto por el sentido que tiene este derecho, porque ningún derecho es más importante que otro, pero el de la educación permite otros derechos, claro, ejercer otros derechos. Y bueno, y en un momento como en el que estamos, Mario, yo creo que como ciudadanos, más allá de los partidos políticos, necesitamos generar un espacio de discusión, de análisis, de intercambio, de estar seguros que eso es lo que queremos como ciudadanía, y bueno, y de creer que la política también es una herramienta de transformación social y no es que venga algo de arriba, claro, o direccionado, y que nosotros tengamos que cumplir eso, porque esa no es la idea que tenemos nosotros de ciudadano, ¿no? En caso de habilitar el referéndum, ¿se puede llegar a dar ese famoso diálogo social que precisan las leyes? Y yo espero que sí, Mario. Nosotros estamos muy expectantes porque fíjate que nos comentaban los compañeros que están en el Parlamento que le daban 15 minutos a las organizaciones sociales para que pudieran plantear su punto de vista y sus dudas y sus preocupaciones. O sea, 15 minutos para discutir. A ver, vamos por un ejemplo. Yo te pongo un ejemplo claro. Cuando se formó la Comisión Preuniversidad aquí en La Valleja para poder traer el CURE, tú le integraste, sí, y por eso pongo un ejemplo donde vos, sí, lo capaz palpar. En 15 minutos, ¿podés convencer a a una persona para que te apoye, se sume a la lucha? Nada, por eso digo. me imagino en el Parlamento tratando en 15 minutos argumentar por qué es importante o no, y a cuántas personas beneficia y a cuántas le da la llave para poder, exacto, saltar a otra cosa, y cuántas personas... Es como que poco. Los procesos democráticos y los procesos participativos llevan tiempo, o sea, porque son procesos dialógicos, esto que decíamos, son procesos de intercambio, de ver puntos de vista, de confrontar ideas, de discutir, en el buen sentido, ¿no? Y de llegar a algún acuerdo, porque de eso se trata la democracia, de acordar para que todos podamos vivir y convivir juntos y estar juntos, con las distintas situaciones que todos tenemos, ¿no? Y eso es lo difícil. Por eso también en esto de no profundizar más de las desigualdades, sino atender a, bueno, buscar una igualdad, buscar que las personas sean garantes de sus derechos y que el Estado fuertemente garantice eso y no deje en manos de otras personas o tercerice o privatice cuestiones que tienen que ver con, bueno, los derechos humanos en general, ¿no? En particular estamos hablando del derecho a la educación, pero estamos pensando en, bueno, cómo poder posicionarnos como ciudadanos y reclamar esto que nos merecemos, ¿no? Una discusión y un intercambio que quizás estaba bueno hacerlo en un proceso mucho, porque también estos procesos son largos, estos 15 años que señalaba Fran, que han habido muchas modificaciones, bueno, quizás no todo fue bueno, quizás hay cosas que había que modificar, estamos de acuerdo, pero vamos a hacerlo, el tema es la forma, cómo lo proponemos, o imponemos una cosa o generamos procesos participativos de discusión social, de debate político y público, ¿no? Entonces, bueno, este carácter que decía hoy Fran de lo público es a lo que nosotros nos referimos. Y así con otros temas, ¿no? Con temas de seguridad, de vivienda, esto de que hay una concepción también, si vamos a priorizar la propiedad privada o al ser humano. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? Porque ahí por detrás hay una concepción de qué creemos que es más importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos ubicamos frente a los temas? Los temas de seguridad, lo mismo. En realidad, todo este proceso que hablábamos de criminalización y judicialización de los adolescentes, sabemos que hoy por hoy se ha disminuido bastante. Desde hace unos años ya hasta acá, todos los delitos cometidos por adolescentes. Y sin embargo, eso no se visualiza en la sociedad. ¿Por qué no se visualiza? Porque hay un discurso fuerte de que, bueno, hay que controlar, hay que sacar, hay que vaciar los espacios públicos de participación, de estar los jóvenes, y qué pasa con las propuestas, ¿no? Porque entonces solamente reprimir, o qué vamos a proponer, porque va por lugares distintos, ¿no? El abordaje. Entonces, bueno, nosotros consideramos que esto va en contra de lo que nosotros como ciudadanos quisiéramos y de la calidad democrática, ¿no? Por eso también estamos pidiendo a las personas que se interesen, que busquen información, que pidan
firmar para habilitar, y bueno, y que están los lugares y las personas, como vos decías, las organizaciones sociales, los distintos sindicatos, los trabajadores, nosotros como fuerza política, hay distintos compromisos, incluso en algunos departamentos están también la gente del Partido Colorado apoyando, en algunos ya de los partidos políticos, es una discusión ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que seguimos trabajando vamos a estar hasta el 9 de julio, hasta el último día, juntando firmas para realmente habilitar este proceso democrático que es el referéndum, y bueno, y lograr que generar una discusión y un debate público y social, ¿no?, de los temas que nos interesan a todos. Francisco hizo referencia al delivery un par de veces, y los productores que tenemos entre la audiencia, pues siempre el oyente se transforma en productor, que me pasaron pensé que era una foto y era un videito con la música, por eso se disparó la música mientras estabas hablando, que me mandaron esto, pensé que era una foto. Entonces, tiene audio, y por eso parecía que estaba interrumpiendo la charla. Claro, parecía que no dejaba hablar a Eliana, y el problema era que se me había disparado, pero tiene que ver con eso, que para pueda firmar para la elaboración de los 135 artículos a través del referéndum, ¿verdad? No tenés que moverte de tu casa. 099 452 026, 098 745 347, 099 209 577, o como dijo Francisco, no a la LUC La Valleja, y ahí mensajito a través de Facebook, Instagram, Twitter e Instagram. Exactamente. En todas las redes sociales se ponen en contacto para decir, si soy de tal barrio, tenés una mesa en tal lado, fácil, claro. Si no, va la persona a llevarte la papeleta a tu casa. Exacto. Con alcohol, todos los protocolos. Con los protocolos que corresponden. Nos cuidamos entre todos. Y sí, es fundamental. Francisco, como para ir redondeando, porque se nos fue, es cierto, 45 minutos estamos charlando. Es una belleza. Qué lindo es charlar sin tener claro. ¿Cómo van las firmas? ¿Cómo está el número? ¿Cuánto falta? ¿Cuán bisagra fue el 1 de mayo? El 1 de mayo fue un momento de quiebre, llamémoslo de alguna forma, donde se vio la voluntad de las personas en llegar a lo que queremos llegar, ¿no? Perdón que de alguna forma te voy a contrarrestar la pregunta. Dale. Pero que a poco tiempo las firmas están, los números son muy buenos, dada la situación de pandemia que estamos atravesando. Parecía algo imposible al principio, podría ser, hoy en día estamos convencidos de que es totalmente posible. Y bueno, hay que redoblar los esfuerzos en estas 4 o 5 semanas que quedan para que, el 9 de julio podamos presentar más de las firmas que son necesarias para habilitar este debate democrático. Así que convocar a la gente a que si no ha firmado y quiere firmar para habilitar el debate democrático, que se comunique por las redes, por los teléfonos que vos recién dijiste, que a este proceso llegamos entre todos y todas. Bien. El otro día se dio un mensajito y me pareció muy interesante. Tiene que ver que gente tiene miedo de firmar porque deja registrado todos los datos. O sea, la Corte Electoral es de un proceso intachable. Confiemos en nuestras instituciones. Eso sería lo primordial, ¿no? Las instituciones son las instituciones y punto. O sea, nadie va a vender tu información, no se va a hacer nada raro. O sea, firmás y la papeleta se guarda y se envía. O sea, confiemos también, como decía Iriana, en nuestra calidad democrática y en el respeto que las instituciones merecen. Exacto. Por ahí está bien y se respeta que la persona no quiera sacarse foto porque es su entorno privado, le complica en lo laboral, en lo sentimental, en vaya a saber qué. Eso capaz que está bien, que las redes sociales, porque a veces en la emoción uno, me imagino que trata de mostrar, las redes sociales no se exponen mucho, pero la información que va en la papeleta, eso es yo creo que está bueno, Mario, ahora que vos lo trajiste, tomar conciencia también para la audiencia esto de la cultura del miedo. No podemos vivir en la cultura del miedo. Porque me parece que ya estamos como bastante en estado de alerta los seres humanos en relación a este virus, en relación a todo lo que está sucediendo. Entonces me parece que está buenísimo generar esto. Tenemos que confiar, como decía Fran, ante el miedo, la confianza.
la confianza en el otro, la confianza en las instituciones, la confianza en nuestra democracia, la confianza que debemos tener como ciudadanos de poder pensar y debatir en conjunto y de generar consensos que nos beneficien a todos y que fortalezcan al Estado, que en última instancia es el que tiene que dar respuesta por los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, aquella persona que está con miedo, buscar confiar en el proceso, confiar en las personas, confiar en las instituciones, confiar en que vamos a salir de esta situación todos juntos, como decía Fran, porque nos cuidamos entre todos en todo sentido, claro. Porque no es solamente cuidarse del virus, es cuidarse como ser humano, ejerciendo nuestros derechos, proyectándonos en un futuro, pensando en los más jóvenes, que son nuestro tesoro, nuestro capital humano, que son nuestros herederos, como dice una filósofa, y bueno, y nuestros herederos merecen lo mejor, claro. Merecen la educación de calidad, merecen las garantías del Estado, merecen todo lo que, porque además está no solamente el tema de salud, sino los determinantes sociales de la salud y de la educación, porque yo digo, ¿cuáles son los determinantes sociales de la educación? Porque es una práctica social, pero si no garantizamos otras cosas, no se da el proceso educativo. Como siempre decimos, una persona que está pasando mal, que está en una situación de violencia de género o intrafamiliar o de abuso, de maltrato, de explotación, todo eso que ya sabemos que vulnera los derechos de la persona, no está en condiciones de aprender nada, ni de generar ningún proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, tenemos que justamente como sociedad reflexionar sobre estas emociones que están como exaltadas en este tiempo, que es natural que eso pase, pero bueno, tenemos que saber que los ciudadanos y las personas tenemos recursos psicológicos y comunitarios para enfrentar este momento crítico y adverso del cual vamos a salir juntos, ¿no? Chiquilines, un placer haberlos igualmente, tenido por aquí. Mario, gracias por Mario. este espacio. Y los esperamos. Nuevamente hay que seguir conversando. Que Exacto. pasen bien. Chau, gracias. Chau. Amigos, pasó por aquí por la mañana de la 98.5 la edil Iliana Ceballos, acompañada de Francisco Gómez, integrante de la comisión Lola Luc Lavalleja, aquí en la mañana de la 98.5. Nosotros vamos a la última pausa y nos vamos, ya son casi las 12.